Muy buenas noches con todos. Estamos aquí reunidos nuevamente para compartir una enseñanza, un mensaje y para tener un tiempo de reflexión, un tiempo de estudio de la palabra de Dios. Y vamos a iniciar brevemente con una oración. Ahí donde estás invito a que cierres tus vistas. Y vamos a hacer una oración breve. Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias porque estás con nosotros. Gracias porque nos amas, porque eres misericordioso y porque nos das la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra en todo tiempo, Señor. Te pido por la vida de todos mis hermanos, en donde se encuentren, toca sus corazones, toca sus vidas y que ellos puedan verte en toda circunstancia y experimentar una relación personal contigo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y como ya habrán visto en las publicaciones en la publicación de las redes sociales, el título de la enseñanza o de lo que vamos a compartir en esta noche es el cristiano y el Estado. Es una enseñanza muy propia del tiempo en el que estamos viviendo, ¿verdad? En la que constantemente estamos siendo bombardeados por normas que indican la forma en la que tenemos que convivir en este tiempo y las normas que tenemos que respetar y acatar. Y es propio de este tiempo saber qué es lo que nosotros como cristianos tenemos que hacer o cuál es la forma de comportarnos que debemos tener en este tiempo. Y vamos a lecturar una porción de la palabra en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer de los versículos 13 al 17. Y todo este tiempo vamos a hablar de estos versículos y vamos a extraer la enseñanza de estos versículos. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13 al 17. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Y yo sé que cuando hablamos de gobierno, cuando hablamos de política o cuando hablamos de líderes políticos, se nos vienen palabras a la mente, ¿no? Como injusticia, corrupción, engaño, hipocresía, robo y entre otras palabras. Y son palabras que frecuentemente nos vienen a nosotros cuando hablamos de política, de gobierno o de instituciones de Estado. Y es triste, ¿no? Porque es una situación real en la que nosotros nos vemos envueltos. La corrupción se ha apoderado de muchas instituciones de Estado, se ha apoderado de muchos gobiernos y esto conlleva una serie de actos tristes para la población, tristes para todos los ciudadanos. Y yo sé que el corazón de muchos al atravesar estos textos de la palabra se levanta airado diciendo que no vamos a obedecer ni someternos a políticos corruptos, ni a ladrones, ni a mentirosos, asesinos. Y es algo natural, ¿no? Algo que en cierta forma o de cierta forma podemos entender. Sin embargo, Dios a través de su palabra nos hace una invitación completamente distinta a este tipo de actitud que podríamos tener como seres humanos. Dios a través de su palabra nos insta a sujetarnos a las autoridades. Y yo sé que este no es un mensaje popular, no es que todos aplaudan y digan, sí, yo voy a sujetarme a las autoridades de Estado. Este no es un mensaje popular, pero es una de las exigencias de Dios a todos los que desean agradarle. Más allá de ser un mensaje popular, es una exigencia de Dios a nosotros los cristianos. Y tu oposición a la autoridad de gobierno es oposición a Dios. Si tú te opones a la autoridad que ejerce el gobierno, te estás oponiendo a Dios. Y vamos a lecturarlo en unos versículos más adelante. Y estas palabras que hemos leído en Primera de Pedro 2:13, que nos invitan a sujetarnos a la institución humana, a toda institución humana, nuestras instituciones de gobierno, luchan con tu orgullo, luchan con mi orgullo y luchan con nuestro ego. No es fácil, o siempre cuando escuchamos esta palabra, sujeción, nos cuesta aceptar. Nos cuesta aceptarla, nos cuesta entenderla,
pero es a lo que estamos llamados a vivir, y solamente la van a poder vivir aquellos que verdaderamente han tomado el cristianismo como lo principal en sus vidas. Entonces vamos a ir analizando cada texto, empezando por el versículo 13, y lo vamos a leer nuevamente. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 13. Dice: por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Entonces la primera frase de este versículo es muy importante y nos dice: por causa del Señor. Y esto es un mensaje importante que nosotros debemos entender, y es que los creyentes, nosotros, los que hemos aceptado a Jesucristo, los que hemos aceptado su vida, los que creemos en su vida, en su obra, actuamos motivados por el amor hacia Dios, por el amor a Cristo, para el reino y para el bienestar de los demás. Entonces esa es nuestra causa. Todo lo que hacemos, lo hacemos motivados por el amor que le tenemos a Dios, para el reino de los cielos y para el bienestar de los demás también. Esa tiene que ser nuestra motivación, y eso tiene que estar grabado en nuestros corazones. No hacemos las cosas porque a nosotros nos parece bien, no hacemos las cosas porque se ajustan a nuestro modelo de pensamiento. No, hacemos las cosas por el amor que le tenemos a Dios y por lo que Él nos pide que hagamos. Luego dice: someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior. Y nos habla de la palabra sometimiento, y como ya se los dije hace un momento, esta palabra causa un conflicto dentro de nosotros. Nos cuesta aceptar esta palabra. Y esta palabra en realidad viene del griego upotazo, y es un vocablo militar, es una palabra militar que se usaba en la cadena de mando. Literalmente significa asumir autoridad, significa aceptar que hay alguien por encima de nosotros. Y esto es uno de los temas que usualmente utiliza Pedro a lo largo de sus cartas. Y la sumisión, como muchos de nosotros creemos, no nos enseña o no entraña desigualdad. No es que la sumisión conlleva a desigualdad, porque Jesucristo, por ejemplo, es descrito por medio de este término. Jesucristo se sometió, y esto lo leemos en Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 8. Filipenses capítulo 2, de los versículos 5 al 8. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces Jesucristo practicó la sumisión, la obediencia, la sujeción, y por ello es que nosotros también deberíamos hacerlo. Entonces, la sumisión o la sujeción es una actitud de servicio en la que nosotros voluntariamente nos sometemos o nos sujetamos a la autoridad. Y es una de las características del cristiano. Los cristianos tenemos que aceptar que tenemos que sujetarnos a la autoridad. Y no sé si te habrás dado cuenta, pero la Biblia nos enseña y nos muestra que nosotros hemos sido creados, y a la par han sido creadas autoridades. Tenemos autoridades para cada área de nuestra vida. En la familia tenemos autoridades, son nuestros padres, nuestro padre. En nuestro país tenemos autoridades, el gobierno, los poderes legislativos. En el trabajo tenemos autoridades, tenemos a los jefes. En la iglesia tenemos autoridad, tenemos a nuestros pastores. Entonces la autoridad es algo que se tiene que practicar en el cristianismo. Entonces nosotros tenemos que aceptar la autoridad porque es una de las características del cristianismo. Entonces eso es lo que nos narra el versículo 13 del capítulo 2 de Primera de Pedro. La causa es Jesucristo, la causa es el amor que le tenemos a Dios para el bienestar de todos. Y tenemos que recordar que como cristianos estamos llamados a sujeción a nuestras autoridades del gobierno. Primera de Pedro 2:14 dice: y a los gobernadores, como por él enviados para el castigo de los malhechores y la alabanza de los que hacen el bien. Y aquí termina de hablar de todas las instituciones a las que debiéramos sujetarnos. Empieza el versículo 13 diciendo: sométanse a toda institución humana, ya sea el rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados para el castigo de los malhechores y alabanza
de los que hacen el bien. Y este es un texto bastante parecido al que encontramos en el libro de Romanos capítulo 13, de los versículos 1 al 4. No solo Pedro escribe acerca de la sujeción a la autoridad, sino también lo hace Pablo. Y Pablo lo define de manera muy interesante. Romanos capítulo 13, versículo 1 dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que si alguien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. El 3 dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. 4. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Y aquí, hablando de las instituciones de Estado, o hablando de la autoridad estatal, es importante reconocer el mensaje que nos deja tanto Pedro como Pablo. Y lo primero que debemos aceptar es que todas las autoridades son establecidas por Dios. Toda autoridad es establecida por Dios. Y esto puede sonar un poco difícil de aceptar, ¿verdad? Porque hay personas que pueden decir: no, pero si todos sabemos y somos conscientes de que nuestras autoridades son corruptas, roban, nos mienten, nos engañan, solamente trabajan para su propio beneficio. Entonces, ¿cómo es posible que Dios haya colocado esa autoridad? Y hay un dicho mundano que dice: todos o cada ciudadano o cada sociedad merece la autoridad o tiene la autoridad que merece. Y esto es algo que en realidad me causa gracia, pero tiene algo de verdad. Dios en su soberanía, porque Dios es soberano, Dios sabe por qué hace las cosas, sabe por qué coloca las autoridades que cada sociedad tiene. Muchas veces coloca a gobernadores muy buenos, propio de los ciudadanos de cierto país, y a veces coloca a gobernadores muy malos que se necesitan para que el pueblo sea trabajado, se trabaje con el pueblo para que haya crecimiento en las personas. Entonces Dios, en su soberanía absoluta, tiene la respuesta por qué coloca esas autoridades. Pero nosotros debemos aceptar que toda autoridad es puesta por Dios. Y quien se opone a la autoridad, implícitamente se está oponiendo a lo que Dios ha establecido. Así que tengamos cuidado. Romanos 13:2 dice: aquellos que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Así que en nosotros no tiene que haber el sentido de resistencia a la autoridad. Por el contrario, debemos aceptar y debemos aceptar la idea de que Dios ha colocado las autoridades. Otro de la enseñanza que nos deja Romanos 13 es que los magistrados o las autoridades no están para infundir temor al que hace el bien, sino que están para regular la maldad de las personas. En realidad esa es la finalidad de las autoridades, esa es la finalidad de la autoridad del gobierno, y regular a través de leyes y regular a través de normas el bienestar de todas las personas que viven en sociedad. Entonces, por ese lado también tenemos que aceptar al Estado. El versículo 4 del capítulo 13 de Romanos dice: porque es servidor de Dios para tu bien. Pablo nos dice que la autoridad del gobierno es servidor de Dios para nuestro bien. Entonces no deberíamos por qué temer a la autoridad. Por el contrario, deberíamos sentirnos tranquilos, deberíamos sentirnos seguros, porque de cierta forma la autoridad ha sido puesta por Dios para salvaguardar nuestra integridad y nuestra tranquilidad. La autoridad castiga al malo, así que si estás haciendo el bien no tendrías por qué tener ningún temor. Y hay muchos de nosotros que podrían decir: claro, Pedro y Pablo escribieron en una época completamente diferente a la de nosotros, no han sido conscientes del trato que recibimos de la autoridad, ni nada por el estilo. Pero la verdad es otra, porque Pedro escribe esta carta cuando había un emperador muy cruel, que era Nerón.
Nerón era el líder y la autoridad, y todos conocemos que Nerón se levantó de manera perversa contra los cristianos. Y aún así Pedro escribe esta carta, escribe primera de Pedro 2:14, dice, sométanse a las autoridades, el 2:13, sométanse a las autoridades. Y Nerón era la autoridad en ese tiempo. Entonces el dilema en ese entonces era si los cristianos debían tomar armas y resistir a aquel gobierno, si confrontar al gobierno con armas y de manera agresiva. Sin embargo, esto no es el consejo que nos da Pedro. Por el contrario, Pedro y Pablo a su vez nos dicen sométanse, sujétense a las autoridades porque son impuestas con Dios. Y la verdad es que la Biblia nunca promueve la anarquía. La anarquía es una sociedad o un estado sin autoridad. Eso no lo promueve el gobierno, la palabra de Dios. La palabra de Dios promueve las autoridades. El creyente fue puesto en la tierra para glorificar el nombre de Dios, no para destruir gobiernos. Es algo que nosotros debemos entender. Y ahora vamos a pasar al versículo 15. Entonces estamos diciendo que nuestra motivación es Dios, que estamos llamados a someternos, a sujetarnos, que es el llamado que nos hace Dios, y que la autoridad es puesta por Dios para el orden y el control de los ciudadanos, de nosotros, de todas las personas. El versículo 15 dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y esa es una palabra profunda. Agustín afirma en uno de sus escritos lo siguiente: somos ciudadanos de dos reinos, uno temporal y otro eterno. Somos ciudadanos del cielo, decía Agustín. En ambos tenemos responsabilidades, y una responsabilidad, o nuestra responsabilidad suprema, es con el reino de Dios. Así que tenemos que reconocer esto. Somos ciudadanos principalmente del reino de los cielos, pero también somos ciudadanos de un reino temporal. Y nosotros debemos acatar este mensaje. Entonces es un deber nuestro como cristianos, como creyentes, obedecer a la autoridad civil con una actitud propia y respetuosa. Tenemos que respetar a las autoridades. La voluntad de Dios, el versículo 15, dice que es, en resumidas cuentas, es que seamos ciudadanos ejemplares. Esa es la voluntad de Dios, que seamos ciudadanos ejemplares, principalmente ciudadanos ejemplares del reino de los cielos, y también ciudadanos ejemplares en el reino temporal en el que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestro país. Tienes que ser el mejor ciudadano del Perú o el mejor ciudadano del lugar en el que te encuentres. Que los demás vean tus buenas obras y glorifiquen a Dios que está en los cielos. Esa tiene que ser nuestra prioridad. Y la verdad es que en ninguna parte los políticos gustan, porque en el corazón del ser humano hay esta rebeldía, y propio de lo que hacen los políticos hay odio por ellos muchas veces. Sin embargo, en nosotros no tiene que suceder eso. Tenemos que respetar, tenemos que honrar a nuestras autoridades, y nosotros de manera personal tenemos que buscar la justicia y la rectitud en el mundo. Esa es la voluntad de Dios, que seamos ciudadanos ejemplares y que elevemos la justicia y la rectitud del mundo. El versículo 16 dice: como libres, pero no los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Nosotros somos declarados libres gracias al sacrificio de Jesucristo, pero no por ser libres vamos a hacer lo que se nos antoja. No por ser libres vamos a infringir la ley o faltar a la ley y desobedecer a la autoridad. No, eso no tiene que ser así. Si tú eres declarado libre, si tú has sido declarado libre, no tienes que usar esta libertad para hacer lo que te antoja, para faltar el respeto a la autoridad. No, por el contrario, tienes que utilizar tu libertad para sujetarte a tus autoridades. El pecado nos tenía esclavizados, vivíamos vidas egoístas, éramos parásitos de la sociedad. Sin embargo, ahora somos gente productiva, que sirve, que ama, que bendice, que ayuda, que participa en la sociedad. Somos libres para eso, para contribuir a la sociedad, para ser buenos ciudadanos y para reflejar la imagen de Dios en la tierra, que es nuestro propósito más grande. La Biblia usa una palabra muy bonita que se llama doulos, que en realidad significa esclavo, porque en realidad vivimos en solamente estas dos tensiones. Podemos vivir en estas dos situaciones: o somos esclavos del pecado y del mundo, o somos esclavos de Dios.
Así que tenemos que ser esclavos de Dios para servir a la justicia. Y los cristianos debemos esforzarnos en todas las relaciones, en comportarnos correctamente. No tenemos que usar nuestra libertad para coberturar algún crimen o algún acto de injusticia o para abandonar nuestros deberes. Por el contrario, debemos recordar que somos siervos de Dios y tenemos que utilizar nuestra libertad para hacer lo correcto. Así que también tenemos que conocer las leyes, tenemos que leerlas, tenemos que practicar el bien y tenemos que obedecer a nuestra autoridad. Tenemos que reconocer que Dios tiene un plan para nuestro gobierno. Y por último, el versículo 17 dice: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Tenemos libertad para honrar a todos. Y si hay alguien que ha podido honrar a todos y amar a todos de una forma única y especial, ha sido Jesús. Y hemos hablado la vez pasada acerca de Jesús, y Él nos ha dejado un ejemplo de honra, de obediencia, de sujeción. No solamente es una obediencia ciega, no es que nosotros tenemos que seguir ciegamente a nuestro aparato estatal y hacer lo que nos imponga, no, porque reconocemos que nosotros obedecemos porque reconocemos que detrás de toda institución de Estado se encuentra la soberanía de Dios. Y por eso, porque su palabra nos los confirma, es que nosotros podemos obedecer a la autoridad. No es una obediencia ciega, sino que es una obediencia fundamentada en la palabra. Tenemos que amar a nuestros hermanos también. Tenemos que demostrarles un amor puro y fraternal. Y lo hacemos también obedeciendo a nuestras autoridades y dando el ejemplo. Dios es soberano. Y parece una locura vivir de esa manera. Para algunos puede ser una locura. No, pero ¿cómo me voy a sujetar a estos políticos corruptos? Puede ser una locura. Pero con la ayuda de Dios es que podemos ser capacitados para cumplir con esta exigencia. Puedes hacerlo. Cada uno de nosotros puede hacerlo. Y tenemos que cambiar nuestra forma de pensar respecto a las autoridades. Yo sé que hay mucha injusticia. Yo sé que hay mucha corrupción. Yo sé que hay robo. Yo sé que hay mentira. Pero no por eso vamos a incumplir las exigencias de la palabra. Por el contrario, tenemos que cumplir con lo que la palabra nos pide porque es de bendición para nuestra vida. Y el no hacerlo es rebelarnos también en contra de Dios. Cambiemos nuestra forma de pensar y la palabra siempre nos está invitando, la Biblia siempre nos está invitando a renovar nuestra forma de pensar. Nos invita a no conformarnos a las ideas de este siglo, sino a transformarnos a través de la renovación de nuestro entendimiento, a través de la palabra, porque de esa forma vamos a comprobar que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Lo dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Ahora alguien me podrá decir, ¿y hay un límite para sujetarnos a la autoridad? ¿Hay un límite en el que nosotros ya tenemos que elevar una voz de protesta? Pues la verdad es que sí hay un límite. El límite es cuando se nos está invocando a pecar. Si el Estado deliberadamente nos invita a pecar, esto es quitar a Dios del lugar que merece, quitar los atributos de Dios de la sociedad, eso es el límite. Nosotros tenemos que adaptarnos a la cultura porque eso es lo que nos pide la palabra, pero sin perder de vista nuestra ciudadanía celestial. Nosotros somos exiliados, dice una parte de la palabra, pero no podemos perder de vista nuestra ciudadanía celestial. Entonces, la sujeción de un cristiano a la autoridad termina en el momento en el que se nos está invitando deliberadamente a pecar. Si la autoridad nos da un mandato que implica deliberadamente desobediencia a nuestro Dios, ese es el límite. Pero hay alguien que me va a preguntar, ¿y entonces cómo es que nosotros tenemos que reaccionar ante esta situación límite? Que nos tenemos que levantar, tenemos que tomar palos, tenemos que tomar piedras y tenemos que actuar y enfrentarnos físicamente con el Estado. No, esa no es la forma en la que nosotros tenemos que protestar ante esta situación. Y tenemos un claro ejemplo en el libro de Daniel, capítulo 3, versículo 18. Daniel capítulo 3, versículo 18. Dice, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y esta es una historia muy conocida. Los tres amigos de Daniel, Sadrac, Mesac y Abednego, estaban siendo obligados prácticamente a adorar a una estatua que no era
el Dios en el que ellos creían. Y es en esta voz de protesta o en esta situación de protesta que ellos mencionan esta frase que hemos leído. Y ellos dicen: y si no sepas, oh rey, siempre con respeto, con reverencia a la autoridad, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El rey se enfurece, nos cuenta esta historia bíblica, y los envía al horno de fuego. Pero Dios en su infinita misericordia está con ellos, los rescata, y luego el rey se sorprende y da la respectiva reverencia al Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Y entonces esto nos deja un gran mensaje. Definitivamente tenemos que resistirnos. Hay un límite en el momento en que el Estado o la autoridad empieza a obligarnos deliberadamente a pecar, a quitar a Dios del lugar que le corresponde. Nosotros tenemos que protestar, pero nuestra protesta siempre va a ser una protesta pacífica, una protesta tranquila, y si es necesario entregaremos nuestra vida a causa del Evangelio, pero siempre respetando a nuestra autoridad. Los cristianos no iniciamos disturbios ni empezamos revoluciones contra el gobierno. Los cristianos vivimos una vida tranquila, una vida pacífica, y oramos por los que están en autoridad. Y lo que sí tenemos que hacer es dejar que nuestra rectitud afecte la sociedad en la que vivimos de una persona a la vez. Esa es la forma de vida que nos inspira Jesús, porque Jesús también padeció la injusticia de los aparatos estatales de ese tiempo. Sin embargo, Jesús levantó su voz de protesta. Claro que sí, Él levantó su voz de protesta ante la autoridad de ese tiempo, pero su voz de protesta la levantó de manera pacífica, de manera tranquila, y Él ofreció su vida en contra del gobierno en el que estaba instituido en ese tiempo, pero nunca empezó disturbios ni revolución en contra del aparato o de la autoridad en ese tiempo, sino que entregó su vida de manera pacífica y tranquila. Y esa es la forma de protestar que tenemos los cristianos. Y la invitación que se nos hace en esta noche es: si tenemos que protestar, si tenemos que protestar contra la autoridad porque creemos que algo están haciendo mal, tenemos que hacerlo viviendo una vida recta. Esa es nuestra forma de protestar: vivir una vida recta, apegada a nuestros principios morales, apegada a nuestros principios bíblicos. Y esa forma recta que tenemos de vivir es la que afecta a la sociedad. No nuestra protesta con disturbios, ni nuestra protesta con revolución contra el gobierno, no, sino que nuestra vida recta es la que afecta a la sociedad, y lo hace de una persona a la vez. Así que esa es la invitación, mis queridos hermanos. Ahora, justo antes de venir a compartir con ustedes, o antes de compartir, leía que ha salido un nuevo decreto legislativo en el que se va a sancionar el culto en la vía pública durante el periodo que dure la cuarentena. Y eso es algo que va a causar mucha controversia, pero les hago la invitación a que sigamos orando, que oremos por nuestra autoridad, porque hay muchos pastores ahora que dicen: no, el Estado se ha levantado contra la iglesia y las iglesias están cerradas y no lo vamos a permitir, y ellos se van igual a las iglesias, se congregan. Sin embargo, hay un análisis que podemos hacer, y es que esta medida que se está tomando es a todos, no solamente es a las iglesias, y es por el bienestar de los demás. Así que el Señor nos invita también a practicar un estilo de vida que influye en el bienestar de los demás. Así que siempre que se busque el bienestar de las demás personas, y que no se nos impida predicar el Evangelio, porque no se nos está impidiendo, porque lo estamos haciendo de todas formas, todo está bien. Así que hay que sujetarnos a nuestras autoridades, hacerlo con amor y predicar con nuestra vida recta a nuestra sociedad de una persona a la vez. Y eso es lo que el Señor nos ha querido compartir en esta noche, mis amados amigos, mis queridos hermanos. Y a ver, me pasan aquí la lista para darles los saludos. Saludo a Elguita, a nuestra hermana Rosa Vigo, a Miriam, a nuestra hermana Jackie Velázquez, a Marca, a Leila, a Cliff, a Christopher, que se está esforzando allí en su casa. Saludos a Jael, a Robert Segura desde Argentina, a Leo Rincón, a Carlita, a Yeral, a Stephanie Valiente, a Cintia Godoy, a Lucero Matos, a Jennifer, a Gladys Guamán, y a todos aquellos que toman un tiempo para conectarse y para escuchar el mensaje de Dios, que Él nos habla en todo tiempo a través de muchas personas y de muchas circunstancias.
Yo les agradezco el tiempo que ustedes se dan y sigamos adelante esforzándonos, respetemos a la autoridad y oremos por ella. Es lo mejor que podemos hacer. Acatemos las órdenes que se nos están dando porque es para el bienestar de todos nosotros. Así que hermanos, sigamos adelante y vamos a terminar con una breve oración. Gracias Señor, te damos por este tiempo. Gracias porque siempre nos enseñas un poco más y en esta oportunidad puntual tú nos has hablado en Primera de Pedro capítulo 2 del 13 al 17 que tenemos que someternos a nuestra autoridad porque es lo que tú quieres y que si vamos a protestar, si queremos levantarnos en contra de alguna medida que creamos que el gobierno está haciendo mal, lo hagamos de manera tranquila, pacífica y principalmente protestando con nuestra vida recta y de esta forma alcanzar a las personas y testificar acerca de quién tú eres. Gracias te damos porque tú eres bueno, porque eres misericordioso, porque eres soberano y sabemos que tú tienes el control de toda situación. Te pedimos por cada una de las vidas en donde se encuentren, Señor, ten misericordia. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos, y será hasta la próxima oportunidad. No hay mar que tú no puedas abrir, no hay monte que no puedas mover. Hay esperanza para el perdido, hay fuerzas para el débil. Hoy debes tener fe, debes tener fe. Es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Debes tener fe, debes tener. Su gran amor, oh, debes tener fe, es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de verlo y confiar en Él, un camino abrirá. Tener fe, debes tener fe, debes tener fe, debes tener fe. Tú me rescataste y vas a mi lado. Es luz en tinieblas, es la esperanza y Él va contigo, a tu lado está. Tienes que creerlo antes de ver.